¿Cuáles son los orígenes rituales del deporte en la cultura griega? ¿Qué buscaban los que revivieron estos certámenes en la modernidad? ¿Cómo se inscriben las Olimpiadas en la gestión del orden internacional? ¿Qué desafíos ambientales, urbanísticos y arquitectónicos han planteado para ciudades como la de México y París? ¿Cuál es el papel de la medicina en la vida de los atletas? ¿Qué nuevos deportes se han sumado a la lista del medallero? Aprovechamos la circunstancia de París 2024 para plantearnos estas y otras preguntas sobre el pasado, presente y futuro de la mayor justa deportiva a nivel mundial. Espero que estén teniendo una noche agradable de aquel lado de la pantalla. Gracias, como de costumbre, por estar sintonizando este programa en el que hoy nos toca abrir un tema nuevo. Es nuestro especial veraniego dedicado pues a la mayor justa deportiva, esa que probablemente ustedes estén siguiendo ahora mismo y que ocurre cada 4 años. Me refiero, por supuesto, a las Olimpiadas. Y a lo mejor, si lo han estado siguiendo, incluso les haya tocado ver alguna lesión, algún accidente, esos rostros compungidos de dolor y pues cierta frustración ante la certidumbre de quedarte fuera de la competencia atlética, que en el caso de las Olimpiadas pues habría que esperar otros 4 años para, en el mejor de los casos, regresar. Entonces justo sobre eso vamos a estar hablando hoy, ¿no? Es precisamente lo que estaremos explorando con Dan Frank, que son las lesiones olímpicas y si la rehabilitación puede llevarte o no de regreso a esa medalla. Les cuento que Dan Frank es licenciado en Rehabilitación Física y Fisioterapia y es orgulloso fundador de la clínica Neuroforza. Cuenta con una carrera distinguida trabajando en instituciones de renombre como el Instituto de Neurología y el Instituto de Nutrición Salvador Subirán. Su experiencia en dichos centros, así como su práctica en el Hospital Ángeles Acoxpa y sus estadías en Cherokees, han cimentado su enfoque integral hacia la atención del paciente. Dan, hola, mucho gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por invitarme, es un honor. Y fíjate que vamos a empezar por algo que estábamos hablando tanto fuera del aire, que me pareció puntual. ¿Qué es esa diferencia, o sea, qué es la fisioterapia y qué es la rehabilitación? Así brevemente. Claro, fisioterapia es el uso de agentes físicos para tratar lesiones del cuerpo. Por ejemplo, electroterapia, ultrasonido, calor, hielo, presoterapia, todo ese tipo de aparatología, fisioterapia. Okay. Rehabilitación es agarrar a una persona que se encuentra en un momento de una lesión aguda y tratarlo de llevar a su más óptima forma física. Okay. Ejercicio. Ok, son ejercicios. Sí. Okay. Bueno, me va a quedar la pregunta de si es posible o no, en el caso de alto rendimiento, ¿no? Llegar de nuevo al estado original previo a la lesión, pero me lo voy a guardar. Va. Antes creo que sería bueno hacer como, supongamos que yo juego fútbol, básquetbol, voleibol, o que hago natación, o soy gimnasta. ¿Cuáles serían como las lesiones más comunes, ¿no? Porque supongo que no son las mismas. No, los tejidos adoptan y van evolucionando en el sentido en el que los vas sobrecargando, ¿no? Entonces, aquellos deportes en donde elevas los brazos arriba de los hombros, empiezas a desgastar un poco la articulación del hombro, aquellos que solo se dedican o le enfocas a cadera, rodilla, tobillos. Entonces, por ejemplo, ¿no? El básquetbol, voleibol, en la natación, las lesiones típicas están en el hombro. En el fútbol, uno pensaría, ¿no? Que son piernas, tobillas, rodillas, caderas, pero luego ocurren cosas no diría maravillosas, pero curiosas de lesiones y que se pueden dirigir hacia donde uno nunca lo pensaría, ¿no? ¿Qué otros deportes se te ocurren? Gimnasia. La gimnasia olímpica, por ejemplo, son desgarres musculares, ¿no? Se cuidan mucho, pero la columna vertebral, las rodillas, ¿no? Luego les voy a platicar, les voy a hacer una pequeña escalita, vamos a hacer unas medallas. Un medallero. Un medallero para las lesiones olímpicas que recordamos todos. ¿Y hay algún deporte, digamos, más riesgoso que otros? ¿Hay algunos que tú identificarías como ese es de alto riesgo porque suele haber más lesiones? Ok. No suelo meterme muy haciendo un hincapié muy fuerte en esto, pero sí me apasiona. Hay una enfermedad
relacionada a los impactos en el cráneo, que se llama encefalitis postraumática crónica. Ok. Hubo una película que sale Will Smith, Ah, sí me acuerdo, sí. ¿no? Y que empieza a explicar cómo el cráneo de los humanos no está hecho para de ninguna manera impactarse. Claro. Entonces, sí, el fútbol americano, el rugby, esos sí dejan lesiones y son a máxima velocidad. Y no es que, o sea, el box normalmente usas puños, Sí, ¿no? En el fútbol americano usan la cabeza para noquear. pegas con la cabeza, claro. Sí, no debería ser sorpresivo. A lo mejor por eso no. ¿Es olímpico el americano? No, No, ha sido. no que sepa, pero Algún día puede ser porque pues, periódicamente hay nuevos deportes, ¿no? es que todavía es fútbol americano. Sí. Sí. Y el rugby, pues ni se diga, creo que ahí te lesionas todo porque es directo. Y de los, digamos, más clásicos, ¿no? O sea, no sé si el hecho de estar corriendo, por ejemplo, y forzar tu cuerpo a estas grandes distancias y sea más impacto o menor impacto que, por ejemplo, cargar peso. Es una muy buena pregunta. Hay adaptaciones fisiológicas muy importantes entre ambas, ¿no? Por ejemplo, si te quieres dedicar a cargar peso, vas a trabajar más tus fibras de contracción lenta, que es como esas fibras que tienden a estar activas, muy despiertas y contrayéndose mientras estamos en estados alternos de gravedad cambiante, posturales. Y los que hacen cardio, los que corren muchísima distancia, cambian más y generan más fibras de contracción rápida, la potencia, la velocidad, y se agotan más rápido las de velocidad y potencia que las fibras de contracción lenta, ¿no? Y tienen distintos tipos metabólicos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Adaptaciones cardiovasculares entre ambos, diferencias, es que un cargador de peso cambia y se hipertrofia el corazón, ¿no? Especialmente el atrio izquierdo del corazón. ¿Ah, sí? Entonces es capaz de bombear muchísima más sangre en una menor cantidad de tiempo. Y tienes un estado en reposo o basal con una frecuencia cardíaca más alta. Y normalmente tienes, digamos, controlas un poquito más la presión arterial durante los esfuerzos, ¿no? Si te dedicas a larga distancia, tu corazón se hace muy eficiente en el bombeo de sangre. Entonces, lo que pasa es, le cabe más sangre al corazón, hay más perfusión hacia el corazón, y esa misma la empieza a bombear hacia todo el cuerpo, te digo, de forma eficiente. Su tasa basal de frecuencia cardíaca es más baja, pero si sienten un esfuerzo, elevan un poquito más la presión arterial, elevan un poquito la frecuencia cardíaca y luego inmediatamente la bajan, ¿no? Entonces funciona el corazón de largas distancias mucho más eficientemente, y el corazón de los que cargan mucho peso se hace más fuerte, se hace más robusto, ¿no? Sí. Entonces se pone mamey el corazón, mamey. Es un músculo, ¿no? Sí. Finalmente. ¿No? Ok. Oye, bueno, pero claramente evidentemente al cargar peso, pues las lesiones van a la espalda, ¿no? ¿O no? Sí, a las rodillas, a las caderas, pero aunque no lo creas, también en qué tan fuerte aprietas las pesas que estás cargando. Las tendinitis famosas de sobreuso, ¿no? Entonces es muy familiar para el que carga mucho peso, que luego no logran percibir correctamente sus tendones desde el codo hasta los dedos, ¿no? Entonces hay que fijar mucho. Muchas veces usan muñequeras para cargar peso. Vale la pena estudiar cada caso individualmente para saber si una muñequera te ayudaría mucho a cargar peso sin que te lesiones. Y sí, ¿no? La espalda, ¿no? Las famosísimas hernias. No, pues es que además a ese nivel de peso, ¿no? Ya. Oye, pero ahora estoy pensando yo, ¿hay algún deporte que sea un poco más seguro en términos de lesiones? ¿Hace cuenta la natación? Le atinaste. ¿Sí? Le atinaste. Pero como es un tipo de deporte en donde todavía haces mucho esfuerzo sobre los hombros, ¿sí? El tipo de lesiones, por ejemplo, del manguito rotador o un pinzamiento subacromial, algo por el estilo que pueda, pues, si no te rehabilitas, si no
No solo haciendo natación te rehabilitas, hay que ser muy específico con los tejidos. A veces hay que hacer ejercicio terapéutico. Ok. Pero ¿y entonces en el agua es porque no cargas tu peso, en parte? O sea, como que... En la posición, el hecho de estar en posición horizontal hace que la perfusión hacia el corazón, o sea, todo el retorno venoso, aumente. Entonces hay menos resistencia de los tejidos si estás acostado. Entonces eso ayuda muchísimo a que el bombeado sea más eficiente y llegue más sangre al corazón, por ende puedas mandar toda esa sangre a todos los tejidos. Entonces ayuda mucho a rehabilitar. Claro, esa es una diferencia. Yo me acordaba que había esta idea de corazón de nadador versus corazón de corredor, que supongo que nada más representan diferentes tipos de... Y de alguna otra manera eso puede tener consecuencias a largo plazo, mayores o menores, ¿no? Claro. Riesgo de paro cardíaco y demás. Creo que hay más riesgo de paro cardíaco en gente que carga peso que en nadadores o en corredores. Entonces habría que aumentar ese tercero, ¿no? Exacto. Corazón de corredor, de nadador o de cargador, sí. Porque sí, en efecto, este esfuerzo. Mira, que eso a lo mejor, no sé si sea contraintuitivo, ¿no? No lo había pensado, pero bueno, suena a todas luces que uno querría dedicarse a la natación, si puedan ustedes elegir. Vamos a ir a nuestro corte, ya se va rápido. Vamos a dejar pendiente, para que ustedes no le cambien, nuestro medallero de lesiones, ¿no? Váyanle pensando. El infame medallero de lesiones. A ver si ustedes recuerdan algunas históricas, ¿no? Más o menos aparatosas. Y pues no le cambien. Vamos y venimos. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les doy la bienvenida. Estamos aquí en nuestro primer episodio dedicado a las Olimpiadas, nuestro tema del mes, nuestro tema de verano. Y pues nos pareció correcto entrar por quizá lo que todo atleta, me supongo, teme, ¿no? O se cuida, pero sabe que ahí está el riesgo patente, que son las lesiones. Creo que es algo que acompaña a cualquier carrera de deporte de alto rendimiento. Siempre va a estar ese riesgo. Y antes de llegar a comentar algunas lesiones particulares, aparatosas, ¿no? Que a lo mejor quienes sigan las Olimpiadas o quienes sigan los diferentes deportes les haya tocado ver en vivo, porque además cuando son televisados pues no hay una planeación, evidentemente. Entonces puede haber situaciones francamente inquietantes, pero me quedo yo con una duda que creo que es importante, que es si tras una lesión, ¿no? Una lesión, hay manera de recuperarse, porque yo estaba suponiendo esto de que yo era un deportista, ¿no? Yo estaba suponiendo que era un deportista olímpico, imagínate. Y voy, preparo y tengo una lesión en la prueba, ¿no? En la carrera me caigo, me desgarro y tendré oportunidad o no, Dan, de regresar a las próximas Olimpiadas y poder ganar. La respuesta es compleja. La respuesta no es nada más sí o no. Depende, por ejemplo, del tipo de lesión que tienes, indudable, ¿no? Hay lesiones que retiran, sin lugar a dudas. Hay lesiones que tienes que despedirte de la carrera que habías imaginado, de esa pasión. No digo que no sea tratable eso también, digo, no hay que creer que solo tenemos una sola capacidad en la vida. ¿No? Hay muchas. Pero sí es rehabilitable dependiendo de, por ejemplo, el apego a una rehabilitación. Entonces, lo mismo va para gente que no tiene la especialidad deportiva, que es tu rehabilitación se va a cumplir en una menor cantidad de tiempo si el apego, o sea, el qué tanto respondes positivamente a la terapia, qué tan bien te llevas con tu terapeuta y qué tanto esté ejerciendo los ejercicios correctos, un beneficio, un bienestar. Y si lo buscas, ese bienestar lo vas a encontrar. O sea, que sí es factible, digamos. Por supuesto, hay historias de lesiones deportivas en donde ha habido incredulidad en la cantidad tan poca de tiempo en la que se ha rehabilitado a alguien, ¿no? Por decir un caso. Antes del Mundial, 3 meses antes del Mundial, operaron a Luis Suárez, este delantero centro, que en ese entonces jugaba en el Liverpool,
¿no? Creo que todavía estaba en el Liverpool. Puedo estar haciéndome bolas, pero se vale equivocarse. Sí. Pero esencialmente le hacen una artroscopía, que se meten con instrumentos muy pequeños adentro de la rodilla, le hacen un limpiado, cepillado de meniscos o algo por el estilo, y inmediatamente empezó su rehabilitación. No hubo un periodo en el que no estuviera rehabilitándose. Y el Mundial 3 meses después no sabían si iba a jugar, y jugó el Mundial. Y lo jugó muy bien. Y lo jugó bien. Mordiendo a alguien. Ese fue el hubo una mordida posterior. Luis Suárez por eso sale. Creyó que no iba a ser contratado por el Barcelona después de esa mordida, pero el Barcelona dijo, no nos importan las mordidas, nos importan otras cosas. Nadie es perfecto, ¿no? Nadie es perfecto. Hay ese dicho que dice, si quieres al perro, acepta sus pulgas. Exacto, Sí. exacto. Ok, bueno, ese es un buen ejemplo. ¿Será que llegamos a nuestro medallero de lesiones? Hay que darles un poquito más de... Una última cosa que también estábamos platicando, o bueno, no última cosa, pero una cosa más, de los Paralímpicos, ¿no? Las lesiones que también, pues, evidentemente se presentan muchas. Yo estaba pensando que a lo mejor, depende qué tipo de discapacidad tengas, cargas músculos de manera diferente, a fuerza, ¿no? Y no sé si eso sobrecargue a veces. Sí, absolutamente, ¿no? O sea, si te imaginas a Pistorius, que tiene estas dos piernas hechas de titanio súper elástico, al usarlas, sus muñones se empiezan a desgastar, ¿no? Sí. O sea, el tejido cicatrizal que está sobre el muñón de la pierna, hay un vendaje específico para que el muñón no se desgaste tanto mientras se usan estos materiales. Incluso con el puro uso de una prótesis hay que vendar muy bien el muñón, poner la prótesis, se desgasta, no está hecho un muñón para recibir tampoco tanto impacto, pero es lo más eficiente que conocemos hasta el momento. Entonces, en respuesta rápida, sí, el uso de biomecánica cambiada para poder hacerlo eficientemente en su deporte, por supuesto que desgasta, sí, pero para eso entreno. Claro. No, bueno, todo es preparación. O sea, tampoco es que sea 100% inevitable una lesión, pero evidentemente toda la preparación de un atleta de alto rendimiento, pues, conlleva esa especie de, ¿no? Es como si dentro de la vida de un deportista también, en la misma carrera hay vidas, ¿no? Y cuando hay una lesión es como tu primer vida alcanzada, vas a empezar la segunda. Y han habido, por ejemplo, lesiones en donde han tenido que cambiar por completo la biomecánica con la que juegan el deporte para el resto de lo que dura esa carrera. En el medallero lo vamos a platicar un poquito más. Oye, bueno, a mí me da miedo luego que se nos vaya a ir el tiempo y no lleguemos a ese medallero prometido. A lo mejor podemos empezar a dar algunas, ¿no?, lesiones históricas. Hagámoslo, güey. ¿Cuál te viene a la cabeza? Exacto. Y eso es lo que les voy a preguntar a todos, que antes de que quieran escuchar esta lista mía subjetiva, que es de lo que yo he observado, visto y todo, que piensen, ¿no? Que se acuerden de momentos televisivos o youtuberos ahora. Yo me acuerdo de una brutal, pero esa no es una lesión necesariamente atlética, sino un accidente, que fue un clavadista, ¿te acuerdas? Que da un giro hacia arriba y al venir hacia abajo se pega en la cabeza, en la nuca contra el trampolín o la plataforma. Había uno muy famoso que se llama Greg Louganis, ¿no? Y que se pegó, sangró, y creo que quedó con medalla de bronce debido al golpe que recibió, pero era así de buen clavadista. Así de bueno, ¿no? Con todo el golpe. Chal. Ajá. Entonces, ¿qué otra? Por ejemplo, nunca, a mí, no sé si que yo escogiera esta carrera y que hubieran momentos en mi vida en donde me llamaban mucho la atención estas lesiones deportivas. Entonces, alguna vez vi esta lucha de UFC y veo que están dos peleadores y que uno le da una patada en la tibia al otro y uno piensa, ¡vale, qué buena patada le acaba de acomodar! Bueno, el que dio la patada, su tibia y su peroné ya son de otro material más elástico y trata de pisar y no puede poner el pie en el suelo, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Hay otra, ¿no? En el fútbol. Mi deporte es el fútbol. Pero esta es más como una escena de X-Men. ¿Por qué? ¿No? En el 81, en la temporada 81-82, el equipo era el Werder Bremen. Ahí coge el balón el extremo izquierdo, empieza a tratar de hacer dribles,
pero se le barre, o sea, se echa hacia arriba el defensa y le barre echando una patada al muslo. Y de aquí a acá le abre toda la pierna. O sea, le dejó completamente el hueso expuesto con los tachos de los o sea, se veía todo. Se ve que quería pelearse el jugador contra el otro, o sea, de ¿cómo se te ocurre? Así, en ese tipo de reacción. Pero se acerca y cuando ve su lesión ya nada más queda el trauma de cómo recibe el ver su hueso, el verse expuesto, y por eso te digo X-Men. O sea, Wolverine hubiera dejado algo un poquito probablemente más diminuto que lo que es defensa, ¿no? Claro, eso está una idea de la velocidad y la fuerza de ese encuentro, ¿no? Es justo, ¿no? La velocidad, la potencia del impacto y la herramienta usada, ¿no? O sea, si tú me dices lesiones, box, ¿no? Seguramente con la velocidad en lo que ciertos boxeadores son capaces de generar, hay golpes. Un efecto secundario tardío es el parkinsonismo de Mohamed Ali. Ah, mira, ese sí. No es Parkinson, no es lo mismo. ¿No es? No, parkinsonismo y Parkinson son dos cosas. Comparten sintomatología, pero el parkinsonismo, la causa son impactos constantes cráneoencefálicos. Claro. Pero bueno, otras lesiones deportivas. No hubo bueno, no sé si yo no me acuerdo del nombre, pero ¿no hubo alguien que murió en cancha? Sí. Fútbol, digo, tomando sí han habido muertes traumáticas en la cancha de fútbol. No les puedo decir el nombre de ¿Por la paro persona. cardíaco o por...? Sí. Sí, ¿verdad? Normalmente esa es la causa. Híjole. No es paro respiratorio, pero puede serlo. Se tarda un poquito más tiempo en que se cierren las vías respiratorias en caso de que haya un paro. Pero normalmente es pérdida de conciencia en cancha, porque ya la sangre no te está irrigando. Es como una isquemia. Así. Es inmediato. Wow. ¿Alguna otra vez se te ocurre otra para nuestra medalla de plata? ¿Quieres oír una bizarra? Ahí te va. Sí. Hubo este jugador español, fútbol, ahí voy de nuevo, Santi Cazorla. ¿No? Esta me parece excepcional porque no es biomecánico. Se le mete una bacteria carnívora en el tendón aquileo y se lo comió. Se comió 8 centímetros de su tendón aquileo y se lo tuvieron que recomponer con sus propios tejidos, pero tardó 2 años en regresar a las canchas. Y que conste, este cuate, Xavi e Iniesta decían, Santi Cazorla es puro nivel. Y se perdió 2 años de su carrera y nunca volvió a su máximo rendimiento. También hay una cuestión psicológica, que ese es otro tema, pero o sea, la rehabilitación, además de física, tiene que ser psicológica. Absolutamente. ¿no? O sea, va acompañado. Pero digamos que el ejercicio te va llevando a una rehabilitación psicológica de lo que implica el sentir que tu cuerpo es más fuerte, ¿no? Exacto. Oye, a ver, ¿y algunas menciones honoríficas? Menciones honoríficas. Quedan como 2 minutos de programa entonces, para pensar. Pues vamos a pensar. Hay una lesión en gimnasia olímpica, ¿no? Clásico. En donde es una prueba, tú mencionaste así como, imagínate que estoy en una prueba, quiero competir en las Olimpiadas, era una chava que estaba preparándose para hacer su prueba, da un doble mortal hacia adelante, cae en sus rodillas y los 2 ligamentos cruzados anteriores se hacen añicos. Y probablemente es más bien la triada de O'Donoghue, que quiere decir ligamento cruzado anterior, los ligamentos colateral interno, colateral lateral y los meniscos. O sea, suena dificilísimo de rehabilitar eso, ¿no? Pues la rodilla... Pudo caminar otra vez, con eso se los dejó. Ya competir, nunca más. Por además los 2. Los 2, ambas piernas. Eso tiene que ser del medallero. Luego búsquenla, sí. O sea, digo, a mí me apasiona ver porque justo me clavo mucho en entender el proceso que tiene que llevar esas lesiones para que lleguen a volver a caminar, competir. Muchas veces, a veces se detiene en solo caminar. Bueno, pero entre no caminar y caminar. Entre no caminar y caminar es otro universo. ¿Otra mención honorífica? Pues, una última. Una última. Estoy pensando. O sea, o si no, digo, podemos también dejarlo a que ustedes complementen desde casa, ¿no? O sea, dejarles tarea. Les tienen tarea. En el YouTube van a poder escarbarle bien. A mí me quedaría decir que, bueno, Dan tiene una clínica de rehabilitación, ¿no? Que es Neuroforza. Neuroforza. Por si tienen ustedes amigos, familiares, conocidos que lo requieran, sean de
deportistas de alto rendimiento o personas comunes y corrientes, vaya. Y pues se nos acabó el tiempo, Dan. Muchas gracias. Bienvenidos a la clínica, muchachos, todos. Muchas gracias. Y muchas pues gracias. bueno, nos seguiremos viendo aquí ya a lo largo de todo el mes de agosto con diferentes, ya saben, dimensiones y pequeñas historias sobre diferentes cuestiones olímpicas. Mismo canal, misma hora, próxima semana. Gracias por sintonizar.